obstrucción intestinal. Esta clase traté de englobarla un poco más generalizada, tomando en cuenta como para que se ubiquen en cuanto a la edad de los pacientes y pensar las principales causas de obstrucción en relación a la edad. Generalmente el diagnóstico y el tratamiento sería igual para las diferentes patologías que pueden generar una obstrucción intestinal. E incluso, no sé si ya vieron invaginación intestinal con la doctora Vanessa. ¿Ya vieron esa clase? ¿Todavía no? Ok. La invaginación intestinal también genera obstrucción intestinal, entonces no voy a hablar específico de las patologías, sino generalidades, ¿ok? Entonces, la obstrucción intestinal en el niño, en líneas generales, corresponde a la interrupción del tránsito intestinal secundaria a un impedimento, ya sea intra o extraluminal. Se clasifica según la ubicación en relación a la válvula ileocecal, que puede ser altas y bajas, y de acuerdo al grado de obstrucción, que pueden ser completas o incompletas. En cuanto al cuadro clínico, la triada característica es la distensión abdominal, los vómitos y la ausencia de deposiciones. Adicional a esto, el paciente puede presentar dolor abdominal, que generalmente es un dolor tipo cólico. En el caso de los recién nacidos, no presentarían vómitos, sino presentarían residuo, que puede ser bilioso, y esto va a depender del nivel donde se encuentre la obstrucción. Podrían ser biliosos o podrían ser alimentarios. Y en los recién nacidos no encontraríamos ausencia de deposiciones, sino retardo tardío en la eliminación de meconio. Ya eso nos tiene que hacer pensar que ese recién nacido puede tener una causa congénita de obstrucción intestinal. Entonces, en la exploración física, ¿qué vamos a buscar en ese paciente? El examen general, que incluye la hidratación, lo que ya conocen, la frecuencia cardíaca, todos los signos y síntomas que podemos encontrar. En cuanto a la exploración física abdominal, que es lo que quiero detallar, en la inspección, ¿qué podríamos, si estamos pensando en una obstrucción intestinal, qué buscamos en la inspección? Que esto ya sería semiología, ya lo vieron. ¿Qué podríamos buscar? Distensión abdominal, ¿qué más? ¿Cómo se ve en la parte clínica? Puede ser horizontalización del ombligo, eso lo puede dar la distensión abdominal. ¿Qué más? Dibujo de gasas intestinales, presencia de cicatrices, que es muy importante porque muchas veces, no sé, el niño va con algún familiar y no te dicen lo que tiene, entonces tenemos que buscar si tiene alguna cicatriz que nos haga pensar que ese paciente fue intervenido en algún momento quirúrgicamente. También podemos buscar en pacientes más pequeños, que fue lo que vimos en el caso de los recién nacidos, cambios en la coloración de la pared abdominal, red venosa colateral, ¿sí? Todo eso lo podemos encontrar en la inspección. En el caso de la auscultación, ¿qué buscaríamos? ¿Cómo estarían los ruidos hidroaéreos? Depende del nivel de la obstrucción. Ajá, ¿cómo sería? Por sobre la obstrucción podríamos encontrar ruidos hidroaéreos como medio aumentado, como con este signo de lucha, entre comillas, que es un sonido más metálico, y de la obstrucción hacia adelante podría estar casi ausente. Okay. Aquí está. Y también en casos más avanzados podríamos encontrar ausencia de ruidos hidroaéreos. La percusión generalmente está aumentado, podemos encontrar timpanismo, que en el momento de percutir genere dolor. Eso nos tiene que hacer pensar en signos de irritación peritoneal. La palpación debe ser superficial y profunda, podríamos buscar masas, presencia de signos de irritación peritoneal, y el tacto rectal, que en el caso de los niños es de gran ayuda en aquellas patologías como invaginación intestinal, donde podemos buscar la cabeza de la imaginación. También podríamos buscar presencia de fecalomas, pólipos o cualquier otra alteración que nos podría orientar en el diagnóstico. En cuanto a las causas, estas pueden ser mecánicas y funcionales, ¿sí?
Determinar la causa es el desafío más importante, ya que nos ayuda a determinar precozmente y determinar un diagnóstico oportuno para así implementar medidas de tratamiento que puedan ser rápidas y adecuadas para evitar complicaciones en estos pacientes. Entonces, en cuanto al diagnóstico, igual el complemento sería la rayos X de abdomen. En el caso de los niños, evitamos las tomografías, ya que son muy ionizantes para ellos, así que generalmente con unos rayos X de abdomen hacemos el diagnóstico y podemos complementar el diagnóstico con un ultrasonido. En aquellos casos de estudios contrastados, rayos X de abdomen contrastados sería para patologías un poco más específicas donde ya estamos sospechando, por ejemplo, de megacolon congénito, cuando ya pensamos que la causa es una patología o un tumor, que podríamos solicitar una tomografía de abdomen, lo cual también podría generar obstrucción intestinal. Entonces, la orientación diagnóstica va a ir, lo más importante es determinarla en relación a la edad del paciente, ¿sí? Esto nos va a proporcionar la patología que podría estar en relación a la obstrucción intestinal. Entonces, es muy importante tener el grupo etario del paciente y en base a esto pensar en qué patología podríamos tener. Los antecedentes clínicos, como había mencionado, la presencia de cirugías previas, la localización anatómica y el grado de obstrucción, ya sea que sea una obstrucción completa o incompleta. En cuanto a las obstrucciones más frecuentes por grupo de edad, en el caso de los recién nacidos, entonces siempre tenemos que pensar en malformaciones congénitas intestinales. Las principales son atresias, ya sea dependiendo del nivel del intestino donde se encuentre, puede ser desde una membrana pilórica, atresias duodenales, atresias de Juno, ilio, colónica. Las más frecuentes son las atresias de ilio. Y bueno, más adelante les voy a mostrar varias radiografías para ubicar, para que puedan más o menos hacer el diagnóstico en base a las rayos X. Otras de las patologías que podemos encontrar en el recién nacido asociadas a obstrucción intestinal, duplicación intestinal, malrotación intestinal, ilio meconial, megacolon congénito y el ano perforado. En el caso de los lactantes, megacolon congénito, vólvulos de intestino medio, invaginación intestinal, que es la más frecuente en este grupo etario, y hernias estrangulares. En la infancia, en preescolares y escolares, sigue estando la invaginación intestinal, pero en estos casos, siempre que encontramos una invaginación intestinal en niños mayores a 2 años, tenemos que pensar que hay asociado una patología tumoral o de otro tipo. Siempre pensar en una patología tumoral, generalmente linfomas, casi siempre. Hernias estranguladas, divertículos de Meckel, apendicitis aguda, cuerpos extraños, megacolon, y acá en los escolares ya aparecen las bridas y las adherencias postoperatorias, que es la causa principal de obstrucción intestinal en este grupo de edad. Entonces, la obstrucción puede ser intrínseca y extrínseca, y esto va a depender va a depender de la localización. Como les había mencionado, en el caso del estómago podríamos encontrar estenosis pilórica o un diafragma gástrico, en duodeno, atresias duodenales, hematoma duodenal, duplicación intestinal. Una obstrucción extrínseca puede ser un vólvulo, un páncreas anular, adherencias, que en el niño serían las bandas de LAT, que son las que pasan por arriba del duodeno. En yeyuno e ilion también podríamos encontrar atresias, estenosis, enterocolitis, neoplasias, duplicación intestinal e invaginación. Y las causas extrínsecas, malrotación, vólvulo, ilio meconial, divertículo de Meckel, adherencias, neoplasias, hernia inguinal. En colon, atresias de colon, malformaciones anorrectales. Y las causas extrínsecas serían vólvulo secal, que realmente el vólvulo de sigmoides es muy poco frecuente en niños, es más frecuente en adultos, en ancianos, adherencias y neoplasias. En cuanto a las imágenes de obstrucción intestinal, entonces la principal imagen que nos va a proporcionar el diagnóstico es una rayos X de abdomen simple. Es la primera opción que tenemos. Es un examen de fácil acceso. En la mayoría de los casos permite hacer el diagnóstico y precisar
tanto el nivel y el grado de la obstrucción. En cuanto a las limitaciones de la ecografía, es que es operador dependiente, pero puede ser de ayuda en aquellos casos en que ya sospechamos el diagnóstico y que queremos obtener otras características que podemos evidenciar al nivel de la cavidad, por ejemplo, la presencia de líquido libre, si este se encuentra tabicado o no, necrosis a nivel de la pared, que podría estar ocasionado por una banda que limita la vascularización, entre otras cosas. Estudios contrastados, que como les había mencionado, estos van dirigidos una vez que ya sospechamos de una patología. Y es considerable el grado de radiación y por eso es que los evitamos en los niños. En cuanto a la interpretación de la rayos X, siempre tenemos que pensar anatómicamente en la ubicación anatómica y en la cantidad de burbujas que podemos encontrar, y eso nos va a ayudar a poder dar un diagnóstico. Esta sería la distribución normal del gas intestinal en los niños, es una distribución regular, homogénea, con presencia de gas distal. Esto sería lo que vemos normalmente. En el caso de una obstrucción intestinal alta, que puede ser completa o incompleta, como vemos del lado derecho, ¿sí? El lado de allá, no sé por qué no me salen los nombres. Es una estenosis pilórica, ¿ok? Del lado derecho, entonces lo que vemos es el gran estómago dilatado y vemos escaso gas distal, ¿sí? Eso sería entonces una estenosis o podría ser una membrana pilórica y sería una obstrucción incompleta. ¿Sí ven que hay paso de gas distal? ¿Lo logran observar? Burbujitas chiquititas distales en la del lado derecho. Estómago dilatado y pequeñas burbujitas distales. ¿Sí me logra ver? En el lado izquierdo, entonces vemos una imagen de doble burbuja y no hay nada de paso a nivel distal. Como vemos, hay ausencia de gas en pelvis y todo el resto del abdomen está blanco. Entonces, una imagen de doble burbuja es patognomónico de atresia duodenal. ¿Ok? Estos son... ahí estaban los nombres. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, al tomar una radiografía así, ¿se deriva el tiro al paciente a cirugía? Sí, en este caso sí. ¿Después de tomar la radiografía? Sí, pero es lo que estábamos hablando anteriormente. Estos pacientes generalmente tienen un diagnóstico prenatal. Entonces, un paciente con una atresia duodenal no van a ser en un hospital que no sea, no sé cómo se clasifican acá, universitario tipo 4, o sea, que tenga todo, neonatología, no van a ser. Entonces, pero bueno, en ese caso, y aparte que estas obstrucciones, como son tan altas, la clínica es inmediata. El paciente nace y al tiempo presenta vómito y generalmente traen el diagnóstico antenatal. La mamá tiene el antecedente de polidramnios, entonces eso ya hace que incluso ya ante la sospecha se deriva a la mamá, no vamos a esperar a que el paciente nazca. Pero tienen que conocerlo y saber identificar que si tienen una rayos X de este tipo, puede tratarse de una obstrucción duodenal o de una estenosis pilórica y también si es completa o incompleta, porque había mencionado en el caso de las atresias duodenales, intrínseca puede ser porque hay una membrana completa a nivel del intestino y extrínseca podría ser un páncreas anular que está asociado a pacientes con síndrome de Down. Las rayos X en estos casos, estos pacientes no los van a manejar ustedes, pero es para que puedan hacer un diagnóstico diferencial y tengan el conocimiento de las rayos X, de la radiografía. En el caso de la obstrucción intestinal, acá en este otro paciente, entonces, que les había mencionado que uno era la ubicación anatómica y otro pensar en burbujas, ¿sí? Eso nos ayuda en el caso de los neonatos para poder sospechar o saber a qué nivel se encuentra la obstrucción intestinal. Entonces, en la anterior habíamos visto una sola imagen y en la segunda veíamos dos imágenes. Acá, si logramos ver, vemos estómago seguido de duodeno, que hace como una especie de C duodenal, ¿sí? Que está muy dilatado, y luego hay otra burbujita. Si las ven que se logran cuando se para, yo diría que hay 1, 2, 3, 4, más o menos. Entonces, esto sería una atresia yeyunal, es decir, una atresia alta. Y como vemos, no hay nada de paso de gas distal, entonces es una obstrucción completa.
En la siguiente es una imagen que vemos, esta imagen de acá, cuando está así, que vemos un abdomen en blanco o un silencio abdominal, es porque ese paciente tiene ascitis. Vemos asas intestinales dilatadas, que se encuentran como rechazadas al lado izquierdo. Ese paciente tiene una enterocolitis. Y vemos también un paso de gas, y bueno, acá abajito se ve un poquito de gas en pelvis. Esto ya sería la imagen radiológica de una obstrucción intestinal baja. Entonces acá vemos intestino delgado, la distribución normal, y vemos el colon que se encuentra muy dilatado y hay ausencia de gas en pelvis. No sé si logran ver que está como cortado y no continúa abajo. Igual en la lateral. Entonces, según el nivel de la afectación, podrían ser altas en aquellos casos de estenosis hipertrófica del píloro, que eran las patologías que ya había mencionado: atresia, estenosis duodenal, membrana duodenal, páncreas anular, atresia duodenal, malrotación, pólvulos, invaginación intestinal. Y bajas la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon congénito, atresias colónicas, y en pacientes más grandes o en adultos también podría estar asociado el pólvulo de sigmoides, que es una de las más frecuentes de obstrucción intestinal baja. Entonces, en la fisiopatología vamos a tener que va a haber un enlentecimiento del tránsito gastrointestinal. Esto, acúmulo de contenido intestinal, produce una disminución a nivel de la absorción, lo cual crea un tercer espacio, produce edema, éstasis venoso, que puede conllevar a trombosis, isquemia, gangrena de Lassa y por tanto perforación. A su vez también podemos tener esta éstasis a nivel del asa intestinal, produce aumento de la presión intraabdominal, lo cual también agrega más congestión, éstasis venoso y por tanto gangrena, necrosis de Lassa. La proliferación bacteriana genera traslocación bacteriana, y todo esto puede conllevar a la sepsis del paciente. En cuanto a la obstrucción intestinal por brida, que es la más frecuente en niños escolares, es una de las principales causas de obstrucción intestinal en escolares y adolescentes. Las adherencias obridas raras veces tienen un origen congénito, en general se originan por laparotomías previas, traumatismos o infecciones de la cavidad abdominal. Puede presentarse en cualquier momento del postoperatorio. Sus síntomas aparecen más comúnmente en los primeros 2 años después de que se llevó a cabo la cirugía. Entonces, esta es una obstrucción intestinal por bridas. Bueno, allí, ¿qué vamos a buscar en las rayos X? Entonces, lo que vamos a buscar es la dilatación de asas, la presencia de niveles hidroaéreos y la presencia de gas distal. ¿Okay? Esas son las cosas que tenemos que buscar principalmente. Por supuesto que haya ausencia o presencia de neumoperitoneo, porque en estos casos también podría estar asociado a una perforación intestinal. Esta es otra imagen de bridas postoperatorias. Vemos la gran dilatación, en este caso, del intestino delgado. Este caso tiene gas distal. En las medidas generales, entonces, del paciente, dieta absoluta, la reposición hidroelectrolítica. Estos pacientes, principal diagnóstico diferencial es el híbrido, entonces por tanto tenemos que hacer exámenes de laboratorio, determinar cómo están los niveles de electrolitos, corregir antes de someter a un paciente a una cirugía. Colocación de sonda nasogástrica, que generalmente también se deja caída libre o puede ser aspirativa, control de diuresis, valorar si se precisa sondaje vesical para el balance de líquidos y la antibiótico-terapia empírica. Estas son unas imágenes de obstrucción intestinal en niños. Acá vemos niveles hidroaéreos, ¿sí? Asas intestinales indianas. Acá igual asas intestinales dilatadas, ausencia de gas distal, niveles hidroaéreos. Esta sería una imagen de doble burbuja, entonces sería una atresia duodenal, ausencia de gas distal, silencio abdominal. Esta se parece mucho a la atresia duodenal que habíamos visto.
Esta es una imagen de malrotación intestinal. Como vemos, está todo el intestino desplazado del lado. Atresia duodenal, 2 burbujas. Esta es una imagen de un colon por enema. En aquellos casos que sospechamos de atresia, estos pacientes generalmente cursan con microcolon. Entonces ya estos estudios son más especializados también en aquellos casos de pacientes que cursan con enterocolitis, que pueden hacer obstrucciones intestinales tardías por estenosis. También podemos hacer uso de un enema abritado. Aquí tenemos una obstrucción baja. Vemos cómo está el colon totalmente dilatado. Acá. Gran distensión de colon, intestino delgado. El caso clínico de obstrucción intestinal es un paciente de 10 años masculino con antecedente de apendicectomía hace 5 años. Consulta por dolor abdominal cólico difuso que progresa de moderada a gran intensidad asociado a hiperemesis, siendo el inicio de contenido alimentario y posteriormente líquido. Al examen físico, el abdomen se encuentra distendido, doloroso, de forma difusa, sus ríos hidraéreos están disminuidos, hay signo de McBurney, lumbar, psoas, valsalva y morfipositivo. En el laboratorio, glóbulos blancos normales, neutrófilos levemente desviados, perfil hepático normal, PCR negativa, lipasa amilasa normal, orina normal. Esta sería la rayos X. ¿Alguien puede describir la rayos X? ¿Alguien puede describir los rayos X? O sea, lo que se ve es la dilatación en realidad de asas, incluso si es que no estoy viendo mal, podría haber un engrosamiento también de la pared intestinal. Hay gas cristal, si no me equivoco, pero en realidad es como signos clásicos de una obstrucción intestinal. Y en este caso, hidroaéreos. Podría ser por el antecedente de apendicectomía, podría ser por vidas en Una obstrucción intestinal por vidas. Bien. Este paciente le hicieron una ecografía y solo voy a leer lo que sería importante en este caso. Llama la atención asas paréticas localizadas hacia la pelvis con tendencia a agruparse, observando además edema de la grasa mesentérica y líquido libre a nivel pélvico en un volumen aproximado de 33 cc. En la evolución se inicia con régimen cero, la sonda nasogástrica, evoluciona con persistencia de la emesis y dolor abdominal difuso de moderada intensidad. Se pide una nueva valoración a cirugía, que en el examen físico encuentra un abdomen doloroso de la palpación profunda, distensión atenuada acentuada en comparación al examen físico de ingreso. Se indica realizar la laparotomía exploradora. Entonces, la sospecha diagnóstica era obstrucción intestinal por bridas. El manejo inicial generalmente es médico, colocación de sonda nasogástrica, el régimen cero, los antibióticos y esperamos entre 24 y 48 horas a que ese paciente progrese. Si tenemos signos de irritación peritoneal franco o tenemos una ecografía asociada donde hablan de necrosis intestinal, es necesario operar inmediatamente al paciente, pero hasta cierto rango podríamos esperar de 24 a 48 horas a ver cómo evoluciona en el caso de las bridas y posteriormente intervenir. En este paciente que no evolucionó satisfactoriamente requirió cirugía. Entonces, en la nota postoperatoria encontraron asas intestinales con adherencias, con poca circulación, un plastón de Pipron mayor encarcelado a asa intestinal y el resto del intestino con circulación normal. En este caso se le hizo una laparotomía mediana, que es una laparotomía exploradora.
eso sería todo lo que es. ¿Alguna pregunta? Me quedó la duda de que si los síntomas cuando es una afección intestinal progredida se deberían a partir desde los 2 años más o menos desde la cirugía, ¿cierto? Sí, pero no necesariamente es así. Generalmente es a partir de los 2 años, pero tenemos pacientes que pueden presentar una afección por una peritonitis, hacen una afección intestinal después de 7 días de hospitalizado, 15 días de hospitalizado. Va a depender igual de las condiciones del paciente. Metronidazol, gentamicina es lo que usamos en niños, de entrada, siempre. Si en la cirugía encontramos, incluso dependiendo de los hallazgos, aún así que encontremos una perforación, casi siempre manejamos con metronidazol, gentamicina y andan bien. A menos que sea un niño inmunosuprimido, que tenga otra cosa asociada, ampliamos el espectro. Pero podría darse el caso, un paciente que viene con el antecedente de una peritonitis que fue tratada, que se encuentra hospitalizado, que no ha mejorado y que estando hospitalizado evoluciona con una obstrucción intestinal. Entonces en ese caso ya tenemos que rotar la antibiótico terapia. Pero de entrada siempre metronidazol, gentamicina. Las dosis 30 metronidazol, gentamicina 5 generalmente. Y la gentamicina la usamos orden diaria. También podemos usar amikacina sustituyendo la gentamicina.